Muy buenos días, queridos hermanos. Una vez más, estamos un domingo más dispuestos nuestro corazón a Dios, un 3 de mayo del año 2020. Seguimos viviendo en la cuarentena, pero no dejamos de hacer iglesia, no dejamos de predicar a Jesucristo y no dejamos de aprender de las enseñanzas de Dios. Y hoy no va a ser la excepción. Hoy es un día especial. Hoy también celebramos la Cena del Señor. Así que le invito que en esta oportunidad usted pueda cerrar sus ojos, inclinar su rostro y podamos orar a Dios. Querido Dios Padre, Señor, queremos ingresar a cada hogar, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu, Señor, se mueva poderosamente en cada familia, en cada corazón, Señor, y que tu palabra aliente, Señor, y también traiga, Señor, tu palabra esperanza, también traiga, Señor, fuerza, vigor a cada corazón, Señor, pero también traiga, Señor, un tiempo para reflexionar, Señor. Y yo creo que cada uno de nosotros estamos viviendo un tiempo distinto, Señor, aguardando y expectando a lo que vaya a suceder. Por eso te pedimos, Señor, que nos acompañes siempre, Señor. Tu buen Espíritu nos guíe siempre, Señor, y nunca queremos alejarnos de tu mano. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Seguimos nuestra preciosa serie que hemos iniciado ya hace 2 domingos atrás. Hoy es la tercera enseñanza y he titulado esta enseñanza "No basta solo con decir Señor, Señor". Y voy a dirigir mi atención al Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 21 al 23. Pero antes quisiera tal vez contar una pequeña analogía con relación a esto. ¿Cuántos de nosotros en la vida, después de haber hecho un intercambio de compras o haber hecho intercambio de billetes con alguien o con una financiera, nos hemos ido a casa y resulta que cuando hemos querido nuevamente entregar ese billete a otra persona, resultó que fue falso? Nos entregaron un billete falso y creo que todos nos sentiríamos un poco tristes, dolidos, y más todavía si el billete fuese de un corte de 100 o de 200 bolivianos. Sería un poquito más el lamento. A nadie le gusta ser estafado, a nadie le gusta que le den algo falso. Todos queremos que nos entreguen algo real y verdadero. Y creo que en base a esta analogía de la vida que nos toca vivir siempre, hoy vamos a hablar sobre esta circunstancia. Dios de alguna manera desea de todo corazón que nosotros también seamos hallados reales delante de Dios y no falsos. Por eso la escritura de Mateo capítulo 7 verso 21 y 23 dice la palabra de Dios: "No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, dice el Señor, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad". Este texto, que es la continuación del asunto de cómo conocer lo falso y lo real, de la descripción de las bienaventuranzas que Jesús estaba citando en el Evangelio de Mateo capítulo 5, el versículo o los versículos anteriores dan el contraste entre la profesión y la obra de un hombre.
Desde el versículo 15 hasta el versículo 27, Jesús concluye el Sermón del Monte con un lenguaje de juicio para las personas que estaban escuchando y oyendo su mensaje. Ahora, mis hermanos, tenemos que escuchar atentamente lo que Jesús está diciendo en esta parte. Tenemos que tener en cuenta lo que Jesús está diciendo a las personas, y ya que se dirige exclusivamente al pueblo judío. Algunos por este tiempo ya estaban llamando al Señor, Señor. Sin embargo, más tarde ellos mismos negarían y aceptarían la obra que el Señor iba a hacer. Gritarían incluso crucifícale, y ni siquiera estarían de acuerdo con la obra de la cruz. Ahora, por eso la Escritura y el Señor mismo nos dice en el Evangelio, no todo, oiga bien, no todo el que dice Señor, Señor. ¿Qué significa ahora todo esto? ¿Qué implica todo esto? Esta frase, por así decirlo, ¿es correcto llamarle al Señor Señor? Mire lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 13. Es una descripción de lo que el Señor mismo está pidiendo. Él dice en Juan 13:13, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. El Señor no está negando el hecho de que sus discípulos o los seguidores le llamen a Él Maestro o Señor. Está bien lo que dice, pero detrás de lo que uno dice, ahí está la implicancia de lo que el Señor nos quiere recordar esta mañana. Por eso, pero al decirle, debemos también nosotros aceptar lo que implica que Él es de alguna manera para cada uno de nosotros. Y definitivamente Él es soberano, gobernador y maestro y guía de nuestras vidas. Si nosotros entendemos estas verdades de la Biblia, entonces le llamaremos Señor cuando reconozcamos al Señor soberano, gobernador, maestro de nuestras vidas. Por eso la pregunta de esta mañana que iniciamos al empezar, no todo el que dice Señor, Señor. Por eso no basta con decir Señor, Señor. Ahora, decimos Señor, Señor muchas veces cuando cantamos, cuando oramos, y en toda la profesión de un discípulo siempre está la palabra Señor. Decimos Señor, Señor también al llamarnos cristianos y miembros de la iglesia de Cristo. Pero la profesión es hermosa, es hermoso, pero requiere mucho más que la mera profesión. Por eso nos convierte y nos conviene a todos nosotros meditar sobre lo que significa todo lo que estamos hablando, ya que esto implica que debe haber un conocimiento. Primeramente debemos aprender de él en el sentido que dice la palabra. Otra vez vamos a recurrir al Evangelio de Juan, capítulo 6, 44. Mire lo que dice el Evangelio 6 de Juan, capítulo 6, 44. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae, y yo no lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprende de él, viene a mí. Ahora, hermanos, entendiendo lo que está diciendo la Escritura, es imposible decir ser seguidor de Jesús si no hacemos su voluntad, ya que esto implicaría, por sobre todo en nuestras vidas, mucha obediencia a Dios. Por eso no basta con oír la palabra de Dios, no basta con decir Señor, Señor, orando o profesando fe en Cristo. No basta solamente con bautizarnos, porque el bautizo, siendo la muerte y la sepultura del viejo ser, el del viejo hombre, de la vieja vida o de la vida pasada, implica también esto un cambio radical de nuestra vida, un verdadero arrepentimiento. Por eso es triste ver a muchas personas que aun cuando pasan las aguas del bautizo niegan la fe, se alejan de Dios. Por eso no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Por eso la obediencia no es completa si no vivimos conforme a las enseñanzas del Sermón del Monte. Hermanos, este sermón no es, como dicen algunos, por así decirlo, una especie de constitución de la religión de Cristo,
porque muchos han señalado que el Sermón del Monte ha sido la constitución de la religión de Cristo, pero sí, aunque contiene de alguna manera las enseñanzas más básicas que debe gobernar nuestros corazones y nuestras conductas, esto va mucho más allá. Por ello es muy importante aplicar lo que dice la Biblia, lo que dice el texto bíblico. Otra vez volvemos al texto de Mateo capítulo 7 verso 21, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Noten la importancia que resalta en este versículo: sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto implica pues entonces el reconocimiento de su autoridad como Dios. A este tema Jesús le ha dado suma importancia en varios versículos de la Biblia. Yo lo voy a ir tal vez diciendo un poquito rápido, usted lo puede ir meditando en casa. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo capítulo 6 verso 17, textos un poquito más arriba, dice: hágase su voluntad, hágase Señor tu voluntad. En Mateo capítulo 7 verso 21 también dice: sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En Mateo 7 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Por eso, hermanos, es importante notar que Jesús da suma importancia a la obediencia de hacer su voluntad. Note otra vez el Evangelio de Mateo capítulo 12 50: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre, dice el Señor. También el Evangelio de Mateo capítulo 21 verso 31 dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Preguntando Jesús. Y por último, Lucas capítulo 6 verso 46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Noten todos los textos de la Biblia con la implicancia de hacer la voluntad de Dios. Pero tantos hombres no le dan la misma importancia. Muchos hijos de Dios no le dan la importancia que Jesús le da a este tema. Por ello, Él concluye: sino solo el que hace la voluntad de mi Padre. Por eso Jesús no está hablando de hacer obras. Él está hablando de hacer su voluntad. Y Juan capítulo 6, 40, por eso leímos hace rato otro pasaje que estaba en el 46, pero Juan capítulo 6, 40 dice: porque la voluntad de mi Padre, dice, es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Hermanos, si conectamos estos dos versos, vemos que es posible hablar de Jesús como Señor, pero nunca, o posiblemente nunca, le hayamos recibido como nuestro Señor y Salvador. La Escritura no nos dice que somos salvos por las obras. Las obras que se nos da para hacer después de ser salvos son las obras asignadas a nosotros por el Espíritu Santo, y estas son obras para salvación, son obras que glorifican a nuestro Dios. Tenemos que tener en cuenta la diferencia entre voluntad y obras. En Mateo, nuevamente retornando a Mateo, por eso dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, nosotros hicimos esto, hicimos lo otro por ti, y estuvimos en el ministerio, Señor, hicimos esto por los niños y esto por los ancianos y esto hicimos. Entonces, ¿quiénes son estas personas a las cuales Jesús se dirige y a las cuales les dice? A los que profetizan, echan fuera demonios, a los que hacen milagros, que hicieron supuestamente muchos en su nombre. Dice: a estos Dios les llama falsos. Qué impresionante esto. Note lo que Jesús está diciendo: nunca os conocí. Esto solo puede significar que estas personas que no habían nacido en el Espíritu de Dios, nunca, dice el Señor, supo de estas personas
Jesús nunca supo de estas personas, entonces no le pertenecían. Aunque hacían cosas en la iglesia, aunque hacían cosas para Dios, el Señor dice, nunca les conocí. Por eso en el Antiguo Testamento leemos las palabras que se dieron a conocer con relación a esto. Incluso el profeta Jeremías lo dijo acerca de los falsos. Por eso Dios no está jugando. El Señor está buscando gente auténtica, real, que no sean falsos, sino sean auténticos. Jeremías capítulo 23, versos 20 y 21, la Escritura dice, al final de los tiempos los comprenderán con claridad. Yo no envié a estos profetas, pero ellos corrieron. Ni siquiera les hablé, pero ellos profetizaron. Eso es lo que dice Jeremías capítulo 23, 20 al 21. Mira, hermano, el mundo está lleno de falsedad, está llena de mentira, está llena de maestros falsos, de personas que hablan y agarran la Biblia, pero nunca han nacido de Dios. Estos falsos profetas dicen hablar en el nombre del Señor, pero su mensaje no es un mensaje de arrepentimiento ni de aceptación. Es un mensaje de prosperidad, bendición y que te vaya bien, y etcétera. Pero nunca es un mensaje relacionado al corazón y a la palabra de Dios. Por eso Timoteo también menciona, porque en los últimos tiempos habrán hombres amadores de sí mismo, amadores del dinero, jactanciosos, soberbios, blasfemos, dice Timoteo, segunda de Timoteo 3:2. Y por eso Jesús nos dice a nosotros, nadie puede servir a dos señores, porque va a amar a uno y va a despreciar a otro. Jesús describe aquella tal vez escena en la que muchos de nosotros seremos capaces de involucrarnos en muchas cosas, ya sea en su nombre, pero en el último día y en el juicio final el Señor nos dirá, yo nunca les conocí. Serán aquellos que posiblemente han escuchado de Dios y han hecho muchas cosas, pero jamás se arrepintieron, jamás nacieron de nuevo. Las mismas palabras que el Señor utiliza con relación a esto, el Señor nuevamente nos recuerda que debemos ante todo hacer la voluntad de Dios, vivir en obediencia al Padre. Ahora, los verdaderos creyentes son esos buenos árboles que producen frutos, que posiblemente hablaremos en otra enseñanza bíblica, la cual habla Gálatas capítulo 5. Por eso los reales, los verdaderos creyentes, no los falsos, los verdaderos creyentes son árboles que dan frutos. Las verdaderas ovejas son las que miran a Cristo y escuchan a Cristo. Los que dependen de Él. Los verdaderos discípulos son aquellos que se comprometen con Dios. Los verdaderos son aquellos que confían en Él, creen en Él para justicia, salvación y vida eterna. Estos son los que entrarán en el reino de los cielos. Aquellos que hayan tomado la decisión de arrepentirse en su corazón, sinceramente aceptar el regalo de la salvación. Ahora dice la Biblia con relación a esto, entrando a otro punto, no hicimos grandes cosas en tu nombre, dice la Escritura. Hacer algo en el nombre de Jesús significa hacerlo por su autoridad. Y es imposible obrar por la autoridad de Jesús sin obrar conforme a sus enseñanzas. Desde luego, Él no autoriza nada que va contrario a su voluntad. Muchos hacemos cosas y decimos lo que hacemos para el Señor y tal vez de alguna manera ni siquiera está dentro de su voluntad. Nos metemos a hacer algo y decimos, bueno, yo creo que al Señor le gusta esto, pero el Señor dirá, eso no está dentro de mi voluntad. Por eso hay advertencias alarmantes con relación a eso, porque dice Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Pare las orejas, hermano. Este texto es muy profundo. Aquí en el versículo es contundente cuando dice que hay algunos que son falsos y no son auténticos, que no son reales. Y estos que no son auténticos y son falsos van a engañar incluso
a los escogidos, dice la Biblia. Observe que Jesús, mi hermano, dice que algunos no son aprobados por Dios. Harán grandes cosas para Dios, pero no serán aprobados por Dios. Pablo habla de esas señales y prodigios y es un texto muy amplio con relación a eso. Me encantaría que lo busque, por favor, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 en adelante. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 en adelante. El apóstol Pablo está enseñando algo profundo con relación a esto. Mire lo que dice la Biblia. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, que traducido sería que nadie los perturbe, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que en el día del Señor está cerca, ya que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, dice, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Miren, hermanos, en esta parte de la Escritura, el apóstol Pablo le dice a la iglesia: estén atentos, vendrán personas que los van a perturbar, les van a engañar, y aún, dice, serán objeto ustedes de culto, o ellos serán objetos de culto. Y todos ellos es por demás decirlo que en los últimos tiempos, y vámonos a los textos finales, dice el verso 11, vamos a dar un brinco al verso 11. Por esto Dios les envía, dice, un poder engañoso para que crean la mentira, dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron, dice, en la injusticia. Tantas personas simplemente se dejan engañar y tendrán que sufrir las consecuencias. Por eso dice, en tu nombre, una advertencia solemne que nos recuerda que todos los grupos religiosos, aunque enseñan la Biblia, aunque parece que tienen mucha Biblia, como los testigos de Jehová, que usan mucho la Biblia, pero aún incluso ellos mismos blasfeman el nombre de Cristo, enseñando cosas buenas, pero blasfeman el nombre de Cristo. Utilizan algo de Biblia. Algunas iglesias enseñan muchísimas cosas buenas y los miembros son, tal vez son, algunas cosas las hacen muy bien y son gente buena, pero posiblemente ni siquiera hayan nacido de Dios. Dice un dicho: entre más el billete falso parece ser genuino, más peligroso es, porque parece tan real, parece tan auténtico que te engaña y parece que es real, pero en su fondo es falso. O dice este dicho también: o para matar ratones se usa un 98% de puro cereal y solamente un 2% de veneno, pero ese pequeño porcentaje de veneno mata. Por eso dice la sentencia final: entonces les declararé, nunca les conocí. Qué gran sorpresa será para muchos. Desde luego, aquel día traerá muchas sorpresas. Multiplicado millones se sorprenderán porque ni siquiera creen que habrá juicio final. Hay miles de personas que hoy en día, ni una, a pesar de todo lo que está pasando en este mundo, van a doblegar su corazón delante de Dios. No van a arrepentirse y van a seguir viviendo así. Aún profetizarán, dice la Biblia, y echarán fuera demonios haciendo cosas. Pero el Señor es contundente cuando dice en este verso: nunca os conocí, nunca les conocí. Y por eso una palabra, declarar, dice, es la palabra usada en Mateo 10:32. Si no les confesamos haciendo su voluntad, Él declara que no nos conoce. Él nos va a declarar: yo no te conozco, nunca les conocí. Y la palabra conocer aquí significa, o viene de una palabra griega también, que es
aprobar. Qué curioso, que la palabra que significa conocer es aprobar. Y por eso, mis hermanos, 1 Corintios 8:3 dice: si alguno ama a Dios, es conocido por él. Pablo también dirá en la carta a Gálatas: siendo conocidos de Dios. Porque lo que más quiere el Señor es conocernos. ¿Quiénes somos nosotros delante de sus ojos? Y por eso dice: a unos nos va a reconocer y a otros los va a desconocer. Por eso dice: yo no los conozco. Yo no los he aprobado. Aunque hayan hecho miles de cosas en mi nombre, ustedes no han sido aprobados delante de mis ojos. Y por eso esta significancia de la relación de aprobación es que nunca dice: los conocí. Mire, hermano, si hasta este momento usted ha estado como yo, empezando a discernir un poco, por eso dice el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2 verso 22 dice: en conformidad a los mandamientos y doctrinas de los hombres, cosas que todos se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Por eso les llama a ellos hacedores de maldad, que traducido es: ustedes viven en anarquía, en rechazo constante y deliberado delante de Dios. No se sujetan a su voluntad ni a sí mismos. Entonces eran simplemente religiosos, hacían muchas cosas religiosas, aún practicaban buenas obras, pero no querían sujetarse a la autoridad de Jesús, sino que la sustituían por su sabiduría humana. Por eso en aquel día Cristo quitará la máscara de todos los que solamente profesan servirle, pero siempre hacían su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Quitará, dice el Señor, el vestido de la oveja y expondrá a los lobos. Les hará ver básicamente que estarán en el camino ancho y no en el camino angosto. Hermanos, como vemos, Dios detesta a tales personas que un día serán reprobados por Él mismo, aunque digan Señor, Señor. Y por eso creo que esta serie tiene mucho que ver con lo que estamos pasando. Esta cuarentena, este tiempo, es para que lleguemos a ser aprobados delante de Dios. Imagínense que delante de nuestros ojos se esté gestando ya el arrebatamiento y nos vayamos con Dios y usted no sea aprobado por Dios y se quede. Y voy a predicar un mensaje de esta serie que se va a llamar ¿Te quedas o te vas? O estás en la tierra o te vas con el Señor. Y creo que es importante que pienses en esto, hermano querido. Te animo en esta oportunidad a pensar, a reflexionar en esto. Por eso dice: no basta con simplemente decir Señor, Señor. No basta con simplemente orar a Dios. Tiene que venir al Señor con manos limpias y corazón puro. Me encanta el Salmo 24, verso 3, que dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? El mismo salmista se responde y dice: el limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni, dice, ha jurado con engaño. Cristo, hermanos, será juez. Y este texto nos hace ver claramente que nuestro Señor Jesucristo será un día juez en aquel día. Y Él dirá: yo no te conozco, a ti sí te conozco, a ti no te conozco. Muchos se sorprenderán al saber esto, porque dicen que Jesús era solamente un hombre bueno, un buen maestro que va a elegir a todos. Muchos viven engañados y morirán en su engaño. En esta condición tendrán que comparecer delante del Señor. Este juicio, hermanos, será final y es para siempre. E irán, dice Mateo, al castigo eterno. Por eso dice, y ahí va a ser duro, difícil. Por eso nos urge oír, entender y vivir
como aprobados de Dios, los que serán parte de su reino. Hay una hermosa alabanza que describe todo esto, que dice: no basta solo con cantar, no basta solo con decir, es necesario morir. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Esa clase de vida que sabe dar, dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en mí. Yo quiero vivir solo para ti. Muy bien, hermanos. Ahora entramos a un tiempo muy solemne, muy especial, y estoy acompañado de mi querida esposa para que podamos participar y recordar, conmemorar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor a través de la mesa del Señor. Y en esta oportunidad te invito a que tú puedas tomar también los elementos, prestar en este tiempo ahí desde tu hogar y nos acompañes para que podamos junto a toda la iglesia, como cada primer domingo de mes celebramos, pues hacerlo también en esta oportunidad. Como dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 23 en adelante, el apóstol Pablo está enseñando a aquella iglesia, también en medio de persecución, en medio de angustia y de aflicción, no olvidar de conmemorar la muerte y recordar la muerte del Señor. Así que en esta oportunidad, permítame por favor poder orar por el pan y orar también para que entremos en comunión con Dios, que si hemos sido hallados faltos en este tiempo, el Señor nos pueda perdonar. Oremos. Querido Señor Padre, gracias por darnos la bendición, Señor, de poder participar de tu mesa, Señor. Gracias por unirnos en espíritu, Señor, en este acto tal vez sencillo pero profundo, Señor. Oramos, Señor, por el pan, porque esto representa tu cuerpo, Señor, azotado, maltratado, humillado, Señor, y todo, Señor, por amor a nosotros. Gracias, Señor, por entregar tu vida por nosotros, Señor. Tú no tenías nada que salvar, Señor, pero aún así, Señor, lo hiciste. Y aún en la cruz, Señor, cuando tus detractores gritaban, tú les decías: Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Hoy, Señor, muchos confundidos, tal vez no entendemos, Señor, lo que pasa, pero acudimos a ti, Señor, con esperanza. Y el pan, Señor, nos recuerda que un día, Señor, tú también volverás como el pan de vida para este mundo, Señor. Gracias, Señor, te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Tome usted ahí en su hogar el pan y vamos a leer esta porción de la Biblia que dice: porque yo recibí del Señor lo que también os enseño ahora, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos, hermanos.
Ahora vamos a orar por la copa. Bendito Señor amado, Padre Celestial, gracias mi Dios por tener este tiempo tan especial contigo, mi Dios, de poder reunirnos, Señor, y poder celebrar este tiempo, Padre mío, en cada hogar. Permitirnos, mi Dios, una vez más entrar en tu presencia, Señor, y ponernos siempre, Señor, a tus pies y ponernos dispuestos también para tu obra, Padre Celestial. Gracias por la obra redentora que tú hiciste en esa cruz, Señor. Gracias por librarnos de nuestros pecados, Padre Celestial. Y sabemos que no vamos a poder hacer nada, mi Dios, para poder pagar todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Ayúdanos solamente, mi Dios, a poder ser obedientes, Señor, a lo que tú deseas para tus hijos, Señor. Y pues, mi Dios, nos entregamos así, Padre. Te damos olor fragante delante de ti, Señor, y en todo tiempo. Gracias por todo nuevamente, Señor. Agradecidos estamos en el nombre de Jesús. Amén. La palabra del Señor dice: asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres del pan y bebieres de la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participemos, hermanos. Bendito Señor Dios, gracias, porque cada gota de tu sangre, Señor, ha significado la salvación de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por consumar la obra perfecta de tu Padre, Señor, en la cruz. Hoy, Señor, disfrutamos de esa gracia salvadora, Señor. Gracia que ha sido extendida al mundo entero, Señor. Por eso, Padre, te agradecemos y te damos la gloria a ti, Señor. Que tu nombre sea glorificado, Señor, en los confines de la tierra, Señor. En Cristo Jesús te agradecemos, Señor, porque conmemoramos, Señor, tu pasión, muerte y resurrección, Señor, a través de los elementos, Señor, tan sencillos que nos dejaste, el pan, Señor, y el vino. Gracias, Señor, porque nos haces uno en ti por medio de ello. Te agradecemos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, queridos hermanos, por haber estado en este servicio. Agradecidos a Dios porque nos permite poder seguir haciendo iglesia, poder seguir teniendo la comunión estrecha los unos con los otros. Gracias por haber estado con nosotros también participando de la cena del Señor, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque tu casa, tu hogar es templo del Señor y es casa de Dios. Así que te pido con todo mi amor que sigas conmemorando todos los días de tu vida el amor, la muerte, la pasión, la resurrección de Cristo. Como pastores de la iglesia queremos animarte a seguir creciendo en el Señor y animándote en la fe. Desde nuestro hogar queremos decirte que te amamos, te queremos mucho y los extrañamos a todos ustedes con todo nuestro amor. Esperamos que muy pronto podamos reunirnos. Que Dios bendiga a cada uno de los que han mirado esta transmisión y también Dios bendiga a mi querida Iglesia Mayorazgo.